¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicarles acerca de las 10 dudas más constantes o que más me han pasado acerca de la radiación UVB, de los focos UVB, son necesarios, no son necesarios, los baños de sol. Hay muchos mitos, muchas ideas, mucha información errónea y también mucho dejar a un lado esto que es tan importante, que es la radiación UV en nosotros que mantenemos reptiles en cautividad, unos como creadores, otros como hobbyistas, como simples mascotas, y olvidamos este factor muchas veces de UVB y radiación de luz visible. Entonces les traigo las 10 preguntas y 10 dudas que ojalá y les sirvan para ustedes acerca de la radiación UVB. ¿Qué es la radiación UVB? Y nos vamos a ir a términos muy técnicos. La luz es parte de un espectro llamado espectro electromagnético, que también incluye rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta e infrarroja, microondas y ondas de radio. El espectro electromagnético es la forma en que los científicos se refieren a una corriente de energía, fotones. Los fotones se mueven en ondas. La brecha entre estas ondas se rige por la cantidad de energía que tiene el fotón. Grandes espacios, o sea, ondas largas, indican menor energía y pequeños espacios. Ondas cortas indican mayor energía. Para que sea más fácil de entender, esta corriente de energía se divide en grupos de acuerdo con la brecha entre las ondas, o sea, longitud de onda. Las ondas de radio, longitud de onda larga, pero baja energía, pueden tener hasta 1 kilómetro entre cada onda, mientras que en el otro extremo del espectro, con luz visible y ultravioleta, longitud de onda corta, pero alta energía, la brecha es tan pequeña que se mide en nm, que significan nanómetros, 1000 de una millonésima parte de un metro. El ojo humano puede ver la radiación con longitudes de onda entre 400 a 700 nanómetros, por lo que nos referimos a esto como luz visible. La luz ultravioleta tiene la longitud de onda más corta que la luz visible y no puede ser vista por los humanos, aunque para muchos animales, incluidos los reptiles, la visión se extiende bien hacia el ultravioleta. La cuestión es que muchos tenemos la creencia de que los reptiles ven en el mismo espectro visual que nosotros, y eso es un grave error. Tanto incluye obviamente la especie que estamos, o sea, obviamente somos especies distintas, los mamíferos, los humanos, y entre mismas especies de reptiles varía el espectro visual. Entonces nosotros muchas veces mantenemos, ya sea con un exceso de luz o una carencia de luz, viven en penumbras. Entonces eso es lo que tratamos de compartirles con esta información. Vamos a verlo más inteligentemente. La luz UV se encuentra en la luz solar natural. La atmósfera bloquea la longitud de onda por debajo de 290 nanómetros, por lo que la superficie terrestre, el rango de UV es de 290 a 320 nanómetros. El UV está bloqueado casi por completo cuando lo pasamos por vidrio ordinario y la mayoría de los plásticos, por lo que no pasa a través de las ventanas o a los lados de vidrio de los terrarios. O sea que cuando intentamos asolear en un terrario, una de dos, puede hacer, no estás dando UV, y dos, puedes hacer el efecto lupa y achicharrar a tu reptil. Entonces, la luz UV no es proporcionada por la iluminación normal del hogar o la mayoría de las llamadas luces de espectro completo. Pero hoy en día existe una gama de luces en constante mejora y expansión que puede suministrar UV para nuestros encierros. Cada vez hay más pruebas de que los reptiles pueden detectar el UV, aunque es incierto si realmente pueden o no pueden. Esto nos lleva a la primera pregunta. ¿Puede mi reptil vivir sin UVB? La respuesta varía dependiendo del reptil del que estemos hablando. Sin embargo, si hablamos de reptiles diurnos, varanos, iguanas, la respuesta sería sí, sí forzosamente. Este tipo de reptiles necesitan el UVB sin excusa alguna. Muchas veces tratan de ahorrar este proceso ofreciendo la vitamina D3 ya con el calcio clásico que venden con D3, para evitar el gasto ya sea de tiempo en subirlos a solear o sacarlos al patio a solear, o comprar la bombilla UVB, porque pues como sabemos no son económicas. Este proceso debe de ser, es peligroso porque recordemos que la vitamina D3 en exceso es tóxica. No sabemos cuál es la dosis que se le debe de dar claramente, porque tanto lo puedes tener en valores bajos como lo puedes tener en valores altos. Y la vitamina D3
juega un papel muy riesgoso al darse en exceso. El proceso correcto es bombilla UVB, calcio sin vitamina D3 y el que al momento de recibir el animal la radiación UVB, este calcio se sintetice correctamente, llegue a ser la vitamina D3 natural y los mismos riñones jueguen con el calcio del organismo de nuestro reptil. Aquí la cuestión es que no hay que evitar el gasto y la respuesta es sí, necesitan forzosamente el UVB. La segunda pregunta es, ¿puede una sola bombilla cumplir todas las necesidades de mi reptil? Aquí es completamente falso. No hay una sola bombilla que pueda cumplir todas las necesidades de lo que te ofrece el sol. Recordemos que aquí el único ejemplo perfecto que podemos tener acerca de radiación, lo que le dio vida al planeta es el sol. Ese es nuestro mejor referente para saber qué tipo de radiación utilizar. Obviamente el sol no es el mismo en todos lados, entonces debemos de tener cuidado con respecto a eso. He recibido comentarios también de, oye, fíjate que literal, digo, sin juzgar a nadie, yo con mi varano del Nilo lo pongo en una jaula, vivo, no sé, en Ecatepec, o vivo en la Ciudad de México, o vivo en Atizapán, no sé, y lo subo y lo dejo en la azotea, se asolea todo el día, padrísimo. Y con eso es el UVB que ofrecen. Entonces la realidad es que aquí las bombillas, cuando bien les va, le llegan a poner bombillas de calor para halógeno, cuando bien les va. ¿O acaso utilizamos estos compactos ahorradores de UVB que dan una UVB, pero tiene que ser muy cercano y dura muy poquito? Hay calidades de foco UVB. Sin embargo, no hay un UVB que cumpla todas estas especificaciones. Hay unos que te dan menos UVB, más factor visual. Hay otros que te dan más UVB y te dan menos factor visual. Hay que jugar para igualar el sol. Es lo que el sol, obviamente dependiendo del tipo de asoleo que requiera nuestro reptil. Pero debemos de jugar con tipo de bombillas, obviamente recomendadas por expertos, para dar tanto bombillas como iluminación LED, dependiendo de lo que se necesite, dependiendo de la especie con la que estamos trabajando. De todas maneras, de todo esto les voy a dejar aquí abajo unos links buenísimos acerca de la información UVB y de dónde estamos sacando esta información, porque obviamente es claro que no la estamos sacando así de la pinche manga. O sea, entonces vamos a trabajar con respecto a las necesidades de nuestro reptil y a tratar de igualar el sol. Y vamos para la tercera pregunta, que sería: ¿de qué depende que mi reptil utilice 2.0, 5.0 o 10.0? Esta es una duda muy básica, muy clara, porque nosotros, sobre todo aquí en México, ha utilizado durante muchos años un foco de la marca Exoterra y otros focos igual de foco de UVB compacto, de estos tipos ahorradores, con los cuales pues nos los vendían como 2.0, 5.0, en algún momento hubo tubos de 8.0 y 10.0, que era lo más alto. La cuestión aquí es que pues nosotros decíamos, ay, pues 10.0, o sea, era tan nuestra ignorancia que llegábamos a decir, no, pues 10.0, total, más vale que le sobre UVB a que le falte. Grave error. Hay una investigación, o muchas investigaciones, sobre todo de zoológicos y jovistas del Reino Unido, donde trabajan muy cañón este tema del UVB. Y un científico apellidado Ferguson dividió las especies de acuerdo a tipos de asoleo. Se basaban, hacían investigaciones en colecciones privadas, vuelvo a repetir, zoológicos, y hacían dividían estas especies en 4 zonas, se le llaman zonas Ferguson. Estas zonas dependían de qué tanto UVB
o qué tanto se asoleaban naturalmente estos animales, estos reptiles. Existía la zona Ferguson 1, que era para animales crepusculares, que significa igual a lo mejor gecko leopardo, les sonará. Muchos, sé que muchos les recomiendan que topercito y nada de luz y eso, pero se hizo la investigación que, por ejemplo, el gecko leopardos se cataloga en la zona 1 de la zona Ferguson, donde se asolean un poquito en la mañana antes de dormir, a lo mejor que salieron a cazar o a caminar, y en ese lapso de caminar de donde estaban cazando a encontrar una guarida donde dormirse durante el día, recibían un poco de radiación UVB, la cual les beneficiaba a sintetizar. También agarraban un poco al despertar en el crepúsculo, en la tarde. El último sol del día, salía el gecko, lo tomaba, accidental o no, y se veía beneficiado por él. Está la zona Ferguson 2. La zona 2 habla de sol parcial, quizá en las mañanas, y reptiles que se asolean ocasionalmente. Existe la zona Ferguson 3, que habla de sol abierto, entreabierto y parcial, y que únicamente lo utilizan para termorregularse, más animales de clima tropical. Y está la última zona Ferguson, que es la zona Ferguson 4, que es los de mediodía y los que regularmente, o sea, tanto se termorregulan, pero agarran el sol o la radiación UVB más potente. Ya lo hicimos alguna vez en un video aquí en el canal. Nos subimos con radiómetro, alumbramos, hicimos chequeos de nanómetros en ese momento. Y ¿qué digo nanómetros? Hacíamos chequeos de radiación UVB directa con el radiómetro, y nos marcaba más UVB entre las 11 y 12 del día aquí en México, en la Ciudad de México, que más adelante entre 4 y 5 de la tarde. Recordemos que el UVB depende de la posición del sol, la cantidad de nubes que hay en el cielo, muchísimos factores. Entonces, los que se asolean muy cañón son los de la zona 4. Entonces hay que dividir a nuestras mascotas entre zona Ferguson 1, zona Ferguson 2, zona Ferguson 3, zona Ferguson 4. Entonces, ¿qué significaría? Hablando en términos de que es el índice de UVB, el 2.0, 5.0, 10.0. La zona 1, el índice de UVB es entre 0.7 y 1.4. ¿Qué significaría? Que requerirían, si acaso, un 2.0, un foco 2.0 de UVB. La zona 2 está entre 0.7 y 3.0. Ya ahí hablando más bien como del 2.0, el 5.0 sería demasiado. Para la zona 3, hablamos de un índice de UVB mínimo entre 2.6 y 7.4 de UVB, de índice de UVB. Hablamos ya de los tropicales, que sería quizá con un foco o un rango de 5.0, 8.0. Y los de la zona 4 se asolean entre 3.5 mínimo y 9.5, que significa que estos son los que utilizan el foco 10.0. En términos reales, en uno de los links que les voy a dejar aquí abajo, hay una lista de casi 250 y tantos animales, 54, 59 más o menos, no recuerdo, donde te sugieren la zona Ferguson, o sea, qué tipo de asoleo lleva este animal, y manejan especies tortugas, lagartos, serpientes, de todo, para que de ahí ustedes puedan hacer y acondicionar el UVB adecuado para su reptil. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los mejores focos UVB? Aquí en México regularmente llegaban, o lo único que llegaba, o a lo único que le invertíamos hace un par de años, hace bastantitos años,
eran a los focos compactos. Los focos compactos, estos ahorradores, regularmente los traía Exoterra. El problema con estos focos es, lo bueno quizás sería el precio. El precio es más accesible, pero duran mucho menos. Más o menos están entre 500 y 600 pesos, dependiendo del wattaje, dependiendo dónde lo compres, dependiendo si es 2.0, 5.0 o 10.0. La cuestión es que este tipo de focos compactos dan una radiación UVB más potente, pero durante menos tiempo. Ojo, estos solo dan el UVB, no dan calor. Los focos con los que yo he trabajado son los vapor de mercurio Mega Ray. Vapor de mercurio Mega Ray tiene muchas cosas a su favor, como son, da UVB muy bueno, lo da durante bastante tiempo, tienen un tiempo de vida más o menos de 1 año y medio a 2 años de vida útil. Ya tienen un balastro incluido, dan una muy buena calidad, pero el espectro visual falla. Entonces ese sería el único punto en contra que vería. Y el precio, son bastante caros, más o menos 70 watts 1.600 pesos, 100 watts 1.700 pesos aproximadamente. Y los haluro metálico están dentro de un mejor espectro visual, dan también calor, dan UVB, pero dan menos UVB que los vapor de mercurio. Aquí uno de los defectos que yo le encontraría al haluro metálico o los HID sería que tienes que ponerle en la instalación eléctrica tienes que ponerles un balastro para que puedan dar el UVB. El Mega Ray no, el Mega Ray ya tiene el balastro incluido. Muchos dicen que el haluro metálico, además de dar un mejor espectro visual, resisten más la humedad. Yo he trabajado con Mega Ray en terrarios de arriba del 90% de humedad. Jamás he tenido un solo problema. Y son varanos, así que de verdad les llega la humedad porque les llega. Entonces, ese es como el pro que yo le encontraría. Hay otros de vapor de mercurio muy potentes que utilizan en encierros muy grandes tipo zoológico, que son los Ultra Vitalux de Osram. También son muy buenos, pero hay que tener cuidado porque el wattaje mínimo son 300 watts y pues las quemaduras están cañonas. Así que pues yo me quedaría con la mejor calidad, vapor de mercurio o HID. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la distancia correcta en la que se debe de poner los focos de mi reptil? Aquí, como ya lo comentamos, los focos compactos dan UVB, pero no dan calor. Y los focos de vapor de mercurio y los HID dan calor y dan UVB. Aquí hay que jugarle con la distancia, pero siempre respetando las indicaciones del fabricante. El fabricante te pone la imagen del foco y te dice a qué distancia. De hecho, hace poquito un conocido comentó que Mega Ray no sería bueno para un animal como un tegu, porque no necesitan tanto UVB. Yo le comentaba que estaba en un error, ya que el Mega Ray o estos focos dependen también de la distancia a la que se les ponga. Tienen esa ventaja, que te cubren zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4 Ferguson. Dependiendo si le das más distancia, obviamente es menos UVB, un UVB menos potente. Si le das más cerca, una distancia te va a dar más UVB, un sol de mediodía. Pero si le das una distancia exagerada, la misma caja del foco te indica cuál es la distancia mínima de uso, porque puede ser hasta, en vez de benéfico, puede ser contraproducente, tanto para, dejen ustedes el tema de una quemadura clásica de piel, si una quemadura por UVB, que son mucho más graves, porque ya hay un daño en células, hay problemas en los ojos, así que olvídense, un foco a una distancia incorrecta, ya sea muy cerca o muy lejos, una de dos. Lejos no le estás dando absolutamente nada y solo estás gastándote tu foco UVB a lo tonto, o bien puedes dañarlo a una distancia muy cercana.
Vuelvo a repetir, no hay una distancia estandarizada, solo hay que respetar la distancia que te dice el fabricante entre foco y reptil. ¿Qué quiere decir? Donde termina el foco y empieza la cabeza y el lomo del animal, esa es la distancia que debes de decir. Si te dice que 17, 18 centímetros, pues 17, 18 centímetros. Si te dice 30, 40 centímetros, 30, 40 centímetros. Esto va a depender de la marca del foco, del wattaje, de la zona Ferguson que busques, etc. Así que, ¿cuál es la respuesta? Hagan caso a los fabricantes de cada foco, de la marca de foco que utilicen. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto cambiar nuestros focos o bombillas UVB? Es necesario, o la realidad es que la única manera de saber cuánto UVB tiene mi bombilla es por medio de un radiómetro. En esta investigación que les estoy comentando, que este estudio, se utilizaron en especie, bueno, sobre todo dos tipos de radiómetros. Son los SolarMeter 6.2, SolarMeter 6.5. Hablan de una exactitud casi entre el 93 y 97%, con radiómetros de nivel científico. Y la diferencia entre SolarMeter 6.2 y SolarMeter 6.5, 6.2, el verde que a veces me ven utilizar, es el SolarMeter 6.2 te mide dentro del rango de onda entre 280 y 320 nanómetros. Te mide la intensidad que da del rayo por centímetros cuadrados. El SolarMeter 6.5 te mide el índice de UVB. ¿Qué significa? Con el SolarMeter 6.5 si puedes ver si tu foco es 2.0, si está dándote 5.0, 10.0. Realmente ese es el que más recomiendan. No son baratos. Los SolarMeter valen entre 4,000 y 6,000 pesos. No son nada baratos, pero a nivel técnico lo ideal sería sí tenerlo para saber que estás dando un nivel de UVB adecuado a la especie que quieres mantener de reptil. Se habla, por ejemplo, que con el SolarMeter 6.2, el verde, hagas una medición, calienta el foco y este foco, después de unos 5 o 10 minutos de calentar, de ya estar prendido, haces una medición a una distancia exacta, pon tú la que diga el foco, y cuando esa apuntas qué cantidad de UVB te dio, y cuando esa cantidad reduzca al 30% únicamente, que pierda el 70% de potencia, es el momento de cambiar el foco. Hay focos que, repito, los compactos llegan a vivir 6, 8 meses. Hay quien dice, ay, tengo 2 años con mi foco, no se me ha fundido. La cuestión es que seguramente desde un año atrás ya no estaba dando tu UVB. Así que como si no tuvieras nada. El vapor de mercurio, yo he tenido focos aquí con 1 año y medio o 2 años de vida útil. Ya después de 2 años ya les queda únicamente como el 30-20% y a cambiar, ni modo. Parte del gasto, pero creo que a veces el escatimar en foquito tras foquito, de 500 en 500 en 500, que te va a vivir 6 meses, pues mejor le inviertes a un foco que le va a dar mejor UVB, que te va a dar mejor calor y que pues, te va a durar más. La siguiente pregunta sería, ¿cómo trabaja el UVB y la vitamina D? Aquí nos podemos hacer realmente, literalmente, ponerles lo que dice la investigación, lo que dice en términos técnicos. Aquí ya se los platiqué. El UVB, la radiación cae sobre el reptil, se empieza a sintetizar el calcio, la vitamina D, se vuelve D3 en términos reales, y el D3 ayuda a que el calcio pase a huesos y a sangre y a músculos. En alguna ocasión me comentaban, yo le saqué, bueno, de hecho ni siquiera tanto, lo han servido a foros norteamericanos, de gente que pues, realmente sí se les conoce como buenos, y
platicaba que por medio de una radiografía él ya podía ver que su animal no tenía descalcificación, así que el UVB no lo necesitaba. La cuestión aquí es que para que tú realmente veas si tu reptil tiene valores correctos de calcio, debe de haber una radiografía y una química sanguínea. ¿Para qué? Para ver cómo está de valores en la sangre. Puede estar muy bien a niveles de hueso y puede estar muy mal en niveles de sangre y viceversa. Entonces, lo ideal es que sí, como vuelvo a repetir, para no irnos a términos del cloro... Ay, ahorita se me va el nombre. Pero de la vitamina D3, vitamina D, que por dónde pasa, por dónde se sintetiza, no hacerlos bolas. VB pasa, el D lo convierte en D3 y el D3 ayuda a que el calcio se adhiera a los huesos, sangre y músculos. La pregunta 8 sería: ¿la piel de mi reptil tiene que ver con la síntesis de la vitamina D? Sí, sí tiene que ver. Y de hecho es un tema súper interesante porque obviamente sabemos que a lo mejor los bichos o los reptiles clásicos, podríamos hablar de gecko, podríamos hablar de pogona, podríamos hablar de varano de la sabana, de varano del Nilo, podríamos hablar de camaleones, de iguanas. Y estamos hablando, o sea, a lo mejor decimos, ay, es tan clásico que puedan estar todos habitando en una misma colección. Pero estamos hablando de continentes distintos, estamos hablando de hábitats distintos. Entonces, cada uno de ellos desarrolló por medio de la evolución, desarrolló mecanismos por los cuales sobrevivir dentro de su hábitat. Se habla mucho de la iguana. La iguana, que podrías decir, no, pues es un animal que es de clima tropical. La iguana es de los que menos... su piel deja pasar menos UVB, por eso se asolean tantísimo. Y de hecho hay una carga que habla de que la melanina es esto que da el pigmento. Por ejemplo, las franjas negras que tienen las iguanas en la cola, por esas franjas negras se habla de estudios donde habla de que no deja pasar todavía menos UVB que el que deja pasar su piel. Ustedes habrá quien ubicará a las pogonas y a los uromastyx, ambos agámidos, uno de más desierto que el otro, por así decirlo, el uromastyx, de un clima más seco, y el uromastyx deja pasar más UVB que la pogona. La piel de la pogona deja pasar menos UVB que la del uromastyx, pero de ahí viene el detalle de la cola de picos del uromastyx, que realmente el uromastyx se asolea un rato y se va y se mete a rocas porque en su zona recibe una radiación tan potente de UVB que ellos mismos dicen, ¿saben qué? No hay estudios, pero sí hay estudios como muy variados donde se habla que el reptil sabe qué tanto UVB o qué tanta vitamina D3 requieren. Entonces... por eso el uromastyx tiende más a ocultarse, porque recibe una cantidad muy fuerte de UVB. Su piel encima de eso la sintetiza más rápido que una pogona, entonces se debe de ir a resguardar, ya que les vuelvo a repetir, el UVB excesivo no es bueno. Habla también acerca de que el estudio pusieron el Solarmeter y le pusieron un pedacito de piel encima. Y, por ejemplo, la piel de gecko leopardo, obviamente, quien conozca, tiene una piel súper delgadita, una piel recién mudadita, dejaba pasar más el UVB que obviamente una piel de iguana, o que obviamente una piel de pogona. Entonces, realmente también aquí la piel tiene un juego súper importante en qué tanto UVB recibe mi reptil. Les repito, ponían el Solarmeter, le ponían la pielecita y ahí se veía qué tanto, de un rango de 10 unidades por centímetro cuadrado. De 100, la piel de gecko leopardo dejaba pasar como 36% nada más. La piel de iguana dejaba pasar únicamente como 7 o 5% nada más.
Así que hasta también, por ejemplo, los animales albinos tienen son más delicados al UVB que un animal hipermelánico, como por ejemplo un varano Black Dragon. El varano Black Dragon, aparentemente por la melanina del cuerpo, por la hipermelanina que tiene en el cuerpo, la piel deja pasar menos el UVB que la de un animal albino. Penúltima pregunta. ¿El UVB en exceso tiene complicaciones? Sí, sí tiene complicaciones. Recordemos que, como ya lo habíamos platicado, el UVB en condiciones muy altas, en radiación muy alta, puede generar problemas en los ojos, puede generar quemaduras por UVB, porque obviamente son quemaduras celulares. Así que por eso lo ideal es que hay muchas veces que ciertas especies, escondites, follaje, partes de sombra, obviamente UVB adecuado para evitar todo este tipo de problemas. Toda esta información les estoy dejando los links, vuelvo a repetir, porque sé que hay quien se habrá brincado la verdad. Ay, ya me aburrió el pinche Charlie Rock, lo voy a adelantar. Y se adelantan. Vuelvo a decir, los links están aquí abajo con la información que yo les estoy proporcionando. Última pregunta, esta me la hicieron bastante. ¿Los geckos leopardo y las serpientes se ven beneficiadas por el UVB? La realidad, o necesitan UVB, la realidad es que se ven beneficiados, sí se ven beneficiados. Obviamente lo ideal, de hecho, por ejemplo, hay especies como en Morelia pilota, Morelia Bredli, las carpets, que sí se sabe que con el UVB su color mejora, obviamente su pigmentación mejora bastante, pero se maneja obviamente todo esto de mantenerlos en toppers o sin la radiación UVB, porque sintetizan por medio del alimento la vitamina D3. Ellos jalan el calcio por medio de sus presas, ya sea los insectívoros o los carnívoros, pero sí se ven beneficiados. Sí se han hecho pruebas donde se habla que el gecko leopardo puede recibir beneficios acerca del UVB, que ciertas serpientes pueden recibir beneficios por el UVB. Así que yo realmente les recomendaría investigar un chingo sobre esto, dependiendo. Yo sé que ya hay mucho éxito en reproducción de serpientes, sobre todo pitones como clásicos, como pitón bola, pitón burmés, pitón reticulado. Sé que hay mucha información acerca de reproducción de geckos leopardo, se ha logrado sin ningún problema. Igual únicamente aquí revisen la información, empápense de ella, vean si a lo mejor pudieran hacer algún cambio. Si no, realmente no es necesaria del todo, pero sí les beneficia a animales nocturnos, sobre todo estos que se asolean por medio de muy en la mañana y crepusculares. Así que es la recomendación, lean un chingo. Y por el momento ya acabamos. Sé que a lo mejor es un tema tedioso. Pinche Charlie, no pusiste varanos, eres un culero, deberías haber puesto pinches videos aburridos. Yo me suscribo de tu pinche canal. Pues la realidad es que sí trato de traerles un poquito de información, mejor, un poquito de para que mejoren condiciones en sus animales. Además, pues no es información que yo me saque de la manga. También a mí me han jalado la oreja. He dicho, a ver, pendejo, dijiste esto mal. O me han dicho, oye, ¿sabes qué? Pues podrías mejorar X o Y situación dentro de tus cuidados. Y es muy importante que la gente que hacemos videos demos la información lo mejor posible, lo más acertado posible, lo más investigado posible, porque hay gente, seguidores, suscriptores, que les agradecemos y nos siguen realmente lo que dice el creador de contenido en YouTube, el creador de videos. Entonces, tanto puede ser pues un arma de doble filo, porque tanto pueden aprender lo bueno como pueden aprender lo malo. Entonces yo trato de que en este canal subamos cosas pues un poquito mejor estudiadas. Vuelvo a decir, ¿de qué me sirve? Ay, miren a mi Kraken, qué grandote está. Ay, mira, y hacerles 10 videos diciéndole, ay, miren, mi Kraken está, miren, 3 metros y crece un montón. Mejor regalarles información que no está tan a la mano y tenemos un poquito descuidada.
pasen a ver los links, háganse un espacio. Vuelvo a repetir, estos animales no decidieron estar con nosotros, nosotros decidimos de que estuvieran con nosotros, así que háganlo por el bien de ellos. Realmente aquí lo ideal es que vean por el bienestar de estos animales, de estos reptiles, ténganlo lo mejor posible, nunca van a dejar de aprender de ellos. Porque sin embargo también hay cosas que se van actualizando, hay información, toda la información o la gran mayoría se va actualizando. Entonces échenle un ojo a los links, están súper chingones, súper largos, sí se van a llevar un rato, pero de verdad se van a llevar información de primera. Yo soy Charlie, me dio mucho gusto darles esta información y nos vemos en el siguiente video.